Las variedades de experiencias religiosas. Conferencia número 2. Delimitación del tema. La mayoría de los libros sobre filosofía de la religión pretenden comenzar con una definición precisa de su contenido esencial. Algunas de estas supuestas definiciones posiblemente nos aparezcan en otras partes de este curso y no seré tan pedante como para enumerarlas ahora. Sin embargo, el hecho real de que hay tantas y tan diferentes es suficiente para probar que la palabra religión no puede significar ningún principio o esencia individual, sino que más bien es un nombre colectivo. La mente teorizadora tiende siempre a simplificar excesivamente sus materiales. Esta es la raíz de todo ese absolutismo y dogmatismo unilaterales de los que tanto la filosofía como la religión estuvieron infestadas. No entremos de inmediato en una visión parcial del tema, pero admitamos libremente al principio que acaso no encontremos una esencia, sino numerosos caracteres que pueden, alternativamente, ser de igual modo importantes para la religión. Si pidiésemos la esencia del gobierno, por ejemplo, alguien nos podría decir que esta es la autoridad, otro que es la sumisión, otro la policía, otro el ejército, otro el parlamento, otro un sistema de leyes, y sería siempre cierto que ningún gobierno concreto puede existir sin todos esos requisitos, por más que unas veces uno sea más importante y en otros momentos otro. El hombre que conoce mejor los gobiernos es quien menos se preocupa por una definición que exprese su esencia, gozando, como lo hace, de un conocimiento íntimo de todas y cada una de las peculiaridades. Pensaría que una concepción abstracta en la cual se unificasen las peculiaridades sería algo más engañoso que iluminador. ¿Por qué la religión no puede consistir en una concepción igualmente compleja? Consideremos asimismo el sentimiento religioso, al que muchos libros se refieren, como si se tratase de un tipo único de entidad mental. Veamos en las psicologías y filosofías de la religión que los autores intentan especificar de qué entidad se habla. Alguien lo relaciona con el sentimiento de dependencia, lo convierten en un sentimiento derivado del miedo, otros lo enlazan con la vida sexual, otros aún lo identifican con el sentimiento de infinitud, y así sucesivamente. Formas tan diferentes de concebirlo deberán por ellas mismas provocar serias dudas sobre si es posible que constituya una cosa específica. Cuando pretendemos utilizar el término sentimiento religioso como enunciado colectivo para todos los sentimientos que los objetos religiosos pueden provocar alternativamente, vemos que con toda la probabilidad no contiene psicológicamente nada de una naturaleza específica. Existe el temor religioso, el amor religioso, el miedo religioso, la alegría religiosa, etc. Pero el amor religioso es tan solo la emoción natural del amor humano dirigida hacia un objeto religioso. El temor religioso es el temor ordinario, por decirlo así, el temblor normal del pecho humano en la medida de la noción de retribución divina lo puede alterar. El temor religioso es el mismo temblor orgánico que sentimos en un bosque al atardecer o en un desfiladero angosto, con la diferencia de que esta vez se presenta cuando pensamos en nuestras relaciones sobrenaturales y, de manera similar, en los diversos sentimientos que puedan formar parte de las vidas de los individuos religiosos. Como los estados de ánimo concretos, constituidos por un sentimiento más un tipo específico de objeto, las emociones religiosas son obviamente entidades psíquicas diferenciables de otras emociones concretas, pero no fundamento cierto para suponer una simple emoción religiosa, abstracta, existía por sí misma como una afección mental elemental distinta, patente de cada experiencia religiosa sin excepción. Así como parece que exista ninguna emoción religiosa elemental, sino únicamente un repertorio común de emociones a las que los objetos religiosos se pueden aproximar,
También se podría probar que no hay ningún tipo específico y esencial de objeto religioso, ni ningún tipo específico y esencial de acto religioso. Dado que el universo religioso es tan amplio, resulta notoriamente imposible que yo pretenda abarcarlo. Mis conferencias se han de limitar a una fracción del tema. Y aunque, ciertamente, sería una tontería establecer una definición de la esencia de la religión y después defender esta definición ante quien sea, eso no ha de impedirme formular mi propio punto de vista limitado sobre lo que debería ser la religión según el propósito de estas conferencias, o escoger entre los muchos significados de la palabra aquel por el que me gustaría estar interesado en particular y expresar arbitrariamente que cuando digo religión me refiero a aquello. En realidad, esto es lo que debo de hacer y de entrada intentaré delimitar el terreno que elijo. Una manera de hacerlo fácilmente estriba en señalar los aspectos del tema que dejaremos de lado. Al comienzo, tropezaremos con una profunda división del terreno religioso. Por un lado se sitúa la religión institucional, por otro la personal. Pero dice Sabatier, una vertiente de la religión atiende a la divinidad, la otra no pierde de vista al hombre. Culto y sacrificio, procedimientos para contribuir a las disposiciones de la deidad, teología, ritual y organización eclesiástica, son los elementos de la religión en la vertiente institucional. Si nos tuviésemos que limitar necesariamente, tendríamos que definir la religión como un arte externo, el arte de obtener el favor de los dioses. En la vertiente más personal de la religión, por el contrario, constituyen las disposiciones internas del hombre, el centro de interés, su conciencia, sus merecimientos, su impotencia, su incompletud. Y pese a que el favor de Dios ya está perdido o ganado, sigue siendo un hito esencial de la historia y la teología desempeña en el papel vital. Los actos a los que este género de religión incita no son rituales sino personales. El individuo negocia solo y la organización eclesiástica, con sus sacerdotes y sacramentos y otros intermediarios, se encuentra en posición totalmente secundaria. La relación va directamente de corazón a corazón, de alma a alma, entre el hombre y su creador. Propongo que en estas conferencias ignoremos por entero la vertiente institucional. Nada digamos de la organización eclesiástica. Consideremos tampoco como sea posible la teología sistemática y las ideas sobre los propios dioses, y nos limitaremos, tanto como nos sea posible, a la pura y simple religión personal. Para algunos de nosotros la religión personal, tratada con sobriedad, tal nos parecerá sin duda una cosa demasiado incompleta para merecer el enunciado general. Es una parte de la religión, diría uno, pero nada más que su rudimento desorganizado. Si la hemos de considerar aparte, mejor sería decir la conciencia o la moral del hombre en lugar de su religión. El sustantivo religión debería reservarse al sistema plenamente organizado de sentimiento, pensamiento e instituciones para la Iglesia. En definitiva, de la que está llamada religión personal no es sino un elemento fraccionario. Al hablar así, solo se demostrará más crudamente que la cuestión de la definición tiende a convertirse en una disputa nominalista. No deseo prolongar esta polémica y aceptaré cualquier nombre para la religión personal, pero me propongo tratar, llamémosla conciencia o moralidad, si así lo prefieres. Bajo cualquiera de estos nombres será igualmente digna de nuestro estudio. Yo mismo creo que, en última instancia, resultará que contienen algunos elementos de la mortalidad simple y pura que no contienen. Son estos los elementos que de inmediato intentaré precisar. Así, pues, continuaré aplicando la palabra religión y, en la última conferencia presentaré las teologías y los sistemas eclesiásticos y diré alguna cosa al respecto. En cierta forma, la religión personal vendrá a demostrar que es fundamental en mayor medida que cualquier teología o sistema eclesiástico. Las iglesias, una vez establecidas, viven por tradición de segunda mano, pero los fundadores de cada iglesia debían originariamente de su poder al hecho de su comunión personal.
directa con la divinidad. No solo los fundadores sobrehumanos como Cristo, Buda, Mahoma, sino también todos los creadores de sectas cristianas han experimentado en esta situación. Por consiguiente, la religión personal todavía debería parecer la cosa primordial, incluso a quienes siguen considerándola completa solo parcialmente. En efecto, en una consideración cronológica de la religión, observamos cosas más importantes que la devoción personal en el sentido moral. El fetichismo y la magia parecen haber precedido históricamente a la piedad interior. Sin embargo, nuestros documentos sobre piedad interior no llegan tan lejos. Y si el fetichismo y la magia han de ser considerados estadios de la religión, podríamos afirmar que la religión personal, en el sentido íntimo, y los sistemas eclesiásticos genuinamente espirituales que sostienen son fenómenos de orden secundario y terciario. Pero aparte del hecho de que son muchos antropólogos los que se oponen expresadamente sobre la religión y magia, es cierto que todo el sistema de pensamiento que conduce a la magia, a fetichismo y a las supersticiones inferiores pueden ser igualmente calificado de ciencia primitiva o religión primitiva. Así, la cuestión vuelve a ser verbal y nuestro conocimiento de todos esos estadios primeros del pensamiento y del sentimiento resulta, de cualquier modo, tan conjetural e imperfecto que una discusión más extensa no valdría la pena. Por consiguiente, la religión tal como ahora pedimos arbitrariamente que consideres, para nosotros querrá significar los sentimientos, los actos y las experiencias de hombres particulares en soledad, en la medida en que se ejercitan en mantener una relación con lo que consideran la divinidad, ya que la relación puede ser moral, física o ritual. Es evidente que fuera de la religión, en el sentido que la tomamos, crecerán secundariamente teologías, filosofías y organizaciones eclesiásticas. De cualquier forma, en estas conferencias, como he expresado, las experiencias personales inmediatas llenarán por entero nuestro tiempo y difícilmente consideremos la teología o la organización eclesiástica. Con esta definición arbitraria de nuestro ámbito de investigación, evitamos muchas cuestiones controvertidas, pero si tomamos la definición en un sentido demasiado restringido, todavía queda una posibilidad de controversia en torno a la palabra divinidad. Hay sistemas de pensamiento que el mundo llama normalmente religiones y que no adoptan positivamente un Dios. El budismo es un ejemplo de ello. A nivel popular, el propio Buda figura en el lugar de Dios, pero estrictamente el sistema budista es ateo. Los idealismos trascendentales modernos, como por ejemplo el emersionismo, también parece dejar que Dios se evapore en una idealidad abstracta. El objeto del culto trascendentalista no es una deidad en concreto, ni siquiera una persona sobrehumana, sino la divinidad inmanente de las cosas, la estructura esencialmente espiritual del universo. En aquel discurso de la promoción que se gradúa en el Divinity College en el año 1838. Se hizo famoso a Emerson. Lo que provocó el escándalo de su intervención fue la expresión franca de este culto a las leyes simplemente abstractas, que decía lo siguiente: estas leyes, dijo el conferenciante, se ejecutan ellas mismas, están fuera del tiempo o del espacio y no quedan sujetas a las circunstancias. Así, en el alma del hombre existe una justicia cuyas retribuciones son instantáneas y completas. Quien hace una buena acción se ennoblece instantáneamente. Quien comete una bajeza se rebaja a sí mismo por ella. Quien aleja la impureza aumenta con este simple hecho la pureza. Si un hombre es justo de corazón, en esa medida de Dios, la seguridad de Dios, la inmortalidad de Dios, su majestad, penetran en él con la propia justicia. Si un hombre funge, engaña, se engaña a sí mismo y no deja de relacionarse con su propio ser. Siempre se reconoce el carácter. Los robos no enriquecen nunca. Las limosnas no empobrecen jamás. El asesinato clamará desde las paredes de piedra. El ingrediente más pequeño de una mentira, por ejemplo, la mancha de una vanidad, cualquier intento de dar una buena impresión, una apariencia favorable,
viciará instantáneamente el efecto, pero decir la verdad y todas las cosas vivas incluso son testimonios, y parece que las raíces del césped se agitan bajo la tierra y se mueven para celebrar nuestro testimonio, porque las cosas provienen todas del mismo espíritu, que se nombran de diferentes maneras: amor, justicia, templanza, en sus diversas aplicaciones, tal como el océano recibe nombres distintos de las diversas costas que baña. Cuando vaga por parajes semejantes, el hombre se priva del poder y de la posible ayuda. Su ser se reduce, disminuye, se vuelve una mancha, un punto hasta que la maldad absoluta es la muerte absoluta. La percepción de esta ley despierta un sentimiento de la mente que llamamos sentimiento religioso y provoca nuestra felicidad más elevada. Su poder para fascinar e imponerse es prodigioso, es el bálsamo del mundo, sublima el cielo y las montañas y es como el canto silencioso de las estrellas. Es la beatitud del nombre partícipe del infinito, y cuando éste dice debería, cuando el amor le conforta, cuando se escoge, advertido por el cielo, la obra grande y buena, penetran en su alma profunda melodías desde el reino supremo. Entonces puede adornar y esponjarse en la adoración porque nunca podrá ir más allá de este sentimiento. Todas las expresiones de este sentimiento son sagradas y permanentes en proporción a su pureza. Nos afectan más que todas las restantes y por eso las frases de la antigüedad que provocan esa piedad todavía son frescas y fragantes, y la impresión extraordinaria de Jesús sobre la humanidad, cuyo nombre ha hendido en la historia de este mundo y es la prueba de la sutil virtud de esta penetración. Esta es la religión de Emerson. El universo posee un alma ordenadora divina, que es moral y es también el alma interna al alma del hombre. Pero la cuestión de si esta alma del universo constituye una simple cualidad, con el brillo de los ojos o la suavidad de la piel, o bien se trata de una vida consistente, como que los ojos tengan vista y la piel tacto, es una decisión que jamás se plantea en las páginas de Emerson. Titubea en los límites de esas cosas, dejando de lado ora una, en mayor medida por servir a la necesidad literaria de la filosofía. Sin embargo, en cualquier caso es un principio activo. Podemos creer que protege todos los intereses ideales y que mantiene la balanza del mundo equilibrado, pero si fuera un Dios, las frases donde Emerson, muy al final, declaró su fe, son tan hermosas como pocas en literatura. Si amáis y servir a los hombres, no podrás eludir la remuneración mediante ningún disimulo ni estratagema. Siempre hay retribuciones secretas que restablecen la ecuanimidad cuando es alterada de la justicia divina. Es imposible inclinar el fiel. Todos los tiranos, propietarios y monopolistas del mundo arriman el hombro para empujar la barra. Equilibra el pesado ecuador para siempre, y el hombre y mancha, sol y estrella han de inclinarse o solo quedar pulverizados por el rechazo. Sería demasiado absurdo ahora afirmar que la existencia íntima que sirve de fundamento a estas expresiones de fe y empuja al escritor a manifestarlas no merecen ser llamadas experiencias religiosas. El tipo de interés que el optimismo emersoniano, por un lado, y el pesimismo budista, por otro, despiertan en el individuo y el género de respuesta que el individuo da durante la vida, que son en realidad indiferenciables y en cierta forma idénticos al mejor interés y respuesta de los cristianos. Así, pues, desde el punto de vista de la experiencia, estos credos sin Dios o casi sin Dios deben llamarse religiones. En consecuencia, cuando en nuestra definición de religión hablamos de la relación del individuo con lo que él considera la divinidad, debemos interpretar el término divinidad en muy amplio sentido, denotando cualquier objeto que posea cualidades divinas, se trate de una deidad concreta o no. Sin embargo, el término cualidades divinas, tratando como cualidad general etérea, se convierte en demasiado vago, ya que han surgido demasiados dioses en la historia religiosa y sus atributos suelen ser disparates. Así, pues, ¿cuál es la cualidad esencialmente divina?
cuya relación con nosotros determina nuestro carácter de hombres religiosos? Si buscamos una respuesta a la pregunta antes de seguir adelante, nos sentiremos gratificados. En primer lugar, los dioses se conciben como las cosas primeras en la escala del ser y del poder. Envuelven y protegen, sin escapatoria alguna, todo lo que se relaciona con ellos representa la primera y la última palabra en la escala de la verdad. Por lo tanto, lo que sea primordial, envolvente y profundamente verídico debe ser, si seguimos en esta línea, considerados como si se tratase de una cualidad divina, y la religión de un hombre se puede identificar con esta actitud hacia lo que él considera primordial. Una definición semejante podría aún ser defendible. La religión, sea lo que sea, es una reacción total del hombre ante la vida. Por consiguiente, ¿por qué no decir que cualquier relación total sobre la vida es religión? Las reacciones totales son diferentes de las casuales, y las actitudes totales son diferentes a las actitudes habituales y profesionales. Para llegar a conocerlas debemos mirar detrás del primer plano de la existencia y asumir este sentido curioso de todo el cosmos residual como presencia eterna, íntima o ajena, terrible o divertida, odiosa o amable, que cada uno posee en alguna medida. Este sentido de la presencia del mundo, tal como califica nuestro temperamento individual peculiar, nos hace tenaces o despreocupados, devotos o blasfemos, melancólicos o exaltantes sobre la vida en general, y nuestra reacción, aun siendo involuntaria, inarticulada y a menudo medio inconsistente, es la respuesta más completa de todas las preguntas. ¿Cuál es el carácter de este universo en que habitamos? ¿Expresa nuestro sentido individual de la manera más precisa? Así, pues, ¿por qué no llamar a estas reacciones nuestra religión, sin que importe el carácter específico que pueda tener? Aunque algunas de estas reacciones puedan ser no religiosas, en un cierto sentido de la palabra religiosas, pertenecen a la esfera general de la vida religiosa. Cree en un no Dios y lo adora, dijo un colega a propósito de un estudiante que manifestaba un ferviente ardor ateo, y los oponentes más vehementes de la doctrina cristiana han mostrado con frecuencia un temperamento que, considerado psicológicamente, no es fácil distinguir del celo religioso. Pero un uso tan amplio de la palabra religión no sería conveniente, por más defendible que pueda resultar en el ámbito de la lógica. Son actitudes sin importancia, despectivas incluso para la vida en general, y estas actitudes son, en algunos hombres, últimas y románticas. Decir de estas actitudes que son religiosas sería forzar demasiado el uso ordinario del lenguaje, aunque, desde el punto de vista de la filosofía crítica imparcial, puedan constituir maneras perfectamente razonables de ver la vida. Voltaire, por ejemplo, escribe a un amigo cuando ya tenía 73 años. Por lo que a mí respecta, aún estando débil, lucho hasta el último momento, recibo 100 acometidas, devuelvo 200 y me río, veo cómo arde Ginebra cerca de casa, pelea sin motivo y vuelvo a reír, doy gracias a Dios porque puedo mirar el mundo con una farsa, incluso cuando se vuelve tan trágico como lo hace en ocasiones. Todo aparece igual al fin del día y aún más uniforme cuando todos los días se acaben. Por mucho que admirásemos ese espíritu recio de gallo de pelea, en un valetudinario resultaría extraño calificarlo de espíritu religioso. Expresa la ración de Voltaire sobre la vida. Es el equivalente en francés vulgar de la exclamación. Y el afortunado término que, siendo investigado recientemente para designar la determinación sistemática de no tomarse nada de la vida con demasiada solemnidad. Todo es vanidad. Es la expresión trivializadora válida para todas las crisis difíciles de esta manera de pensar, que el exquisito genio literario Renan se complació en los últimos días de dulce crepúsculo en poner en formas coquetamente sacrilejas que nos han quedado como notables expresiones del estado de ánimo. Del todo es vanidad. Tomar, por ejemplo, el siguiente pasaje, que hemos de atendernos al deber, incluso contra la evidencia, afirma Renan, pero después continúa así.
Hay muchas probabilidades de que el mundo sea tan solo una pantomima mágica de la que Dios no se preocupa. Por lo tanto, nos hemos de organizar de manera que no parezcamos completamente equivocados en alguna hipótesis. Debemos escuchar las voces superiores, pero de forma tal que si la segunda hipótesis fuese cierta, no estuviésemos tampoco demasiado equivocados. Si, en efecto, el mundo no es algo serio, los superficiales serán los dogmáticos y los de mente mundana, que ahora los teólogos llaman frióvolos, serán realmente sabios. Por consiguiente, estar preparados para cualquier cosa que puede ser sabiduría, abandonar, según la hora, a la confidencia, el escepticismo, al optimismo y a la ironía, y estar seguros de que en algunos momentos, como mínimo, te podrá decir la verdad. El buen humor es un estado de ánimo filosófico. Parece susurrar la naturaleza que no lo tomamos tan serio como ella nosotros. Mantengo que siempre deberíamos hablar de filosofía con una sonrisa. Deberíamos al Eterno el ser virtuosos, pero tenemos el derecho de añadir a este atributo nuestra ironía, como represalia personal de alguna clase. De esta manera devolvemos broma por broma con toda justicia. Hacemos la jugada que nos han hecho. La frase de San Agustín, Señor, si estamos defraudados, sois quien provocáis, es adecuada para el sentimiento moderno. Únicamente queremos que el Eterno sepa que si aceptamos el fraude lo hacemos intencionada y libremente. Nos resignamos de antemano a perder el interés por nuestras inversiones en virtud, pero no deseamos parecer ridículos por contar con ellas con demasiada seguridad. Ciertamente deberían eludirse todas las asociaciones usuales de la palabra religión, si con este nombre se tuvieran que indicar un par priest tan sistemático. Para los hombres corrientes, religión, tenga los esenciales significados que tenga, siempre significa un estado de ánimo serio. Si hubiera alguna frase que pudiese recoger su mensaje universal, sería esta: en este universo no todo es vanidad, a pesar de lo que puedan sugerir las apariencias. Si algo puede atajar la religión, entienda de manera común, es de tener también comentarios burlescos como los de Renan. Favorece la gravedad, no la insolencia, hace callar toda charla vana y la agudeza peor intencionada. Pero si es hostil a la ironía ligera, también lo es igualmente a las protestas y a las quejas rotundas. El mundo se muestra demasiado trágico en algunas religiones, pero la tragedia se entiende como purificación y debe existir un sistema de liberación. Diremos muchas cosas sobre la melancolía según el uso ordinario de nuestro lenguaje, pero pierde el derecho a ser llamada religión cuando, según las punzantes palabras de Marco Aurelio, el infortunado siempre se defiende con pullas y gritando como un cerdo sacrificado. El humor de un Schopenhauer o de un Nietzsche, y en inferior grado a veces podemos decir lo mismo de nuestro triste Carly, aunque a menudo sea una tristeza enoblecia, es con frecuencia solo mal humor y evasión descontrolada. Las salidas de los autores alemanes recuerdan, la mitad de las veces, los chillidos angustiosos de dos ratas moribundas. Les falta la nota purgativa que destila la tristeza religiosa. Debe haber algo solemne, serio y tierno en cualquier actitud que denominaremos religiosa. Si es alegre, ni debe sonreír ni burlarse. Si es triste, no debe de gritar ni maldecir tampoco. Precisamente, quiero hablar de experiencias religiosas en tanto que experiencias solemnes. Por eso propongo de nuevo arbitrariamente que consideres reducir nuestra definición otra vez diciendo que la palabra divinidad para nosotros no significará solamente lo principal, lo envolvente, lo real, ya que este significado, si se toma sin restricción, puede resultar demasiado amplio. La divinidad para nosotros significará aquella realidad primaria a la que el individuo se siente impulsado de responder solemne y gravemente, y no con un juramento o una broma. Pero la solemnidad, la gravedad y todos esos atributos emocionales admiten diferentes matices y, hagamos lo que hagamos,
con nuestra definición, la verdad debe de ser afrontada en última instancia. Estamos moviéndonos en un campo de experiencia en el cual no hay una sola concepción que pueda ser bien definida. La pretensión de estas condiciones de ser rigurosamente científicos o exactos en el uso de nuestros términos indicaría tan solo que no entendemos bien nuestra tarea. Las cosas son más o menos divinas, los estados de ánimo son más o menos religiosos, las reacciones son más o menos totales, pero los límites siempre resultan confusos y por todos lados se trata de una cuestión de cantidad y grado. No obstante, en un extremo de desarrollo nunca puede quedar ningún problema sobre las experiencias, sobre qué experiencias son religiosas. La divinidad del objeto y la solemnidad de las reacciones demasiado bien marcadas, la duda sobre un estado de ánimo es religioso o irreligioso, moral o filosófico. Es probable que solo surja cuando el estado de ánimo se encuentra débilmente caracterizado, pero en este caso, apenas valdrá la pena que no estudiemos. Con estados que únicamente pueden ser llamados religiosos por cortesía, no podemos hacer nada. La única cuestión provechosa estribaría en el hecho de que nadie puede sentirse tentado a calificarlos de otra manera. En la conferencia anterior dije que cuando más aprendemos de una cosa es cuando la miramos al microscopio, por así decir, o cuando la vemos de su forma más externa. Y esto vale no solo para los fenómenos religiosos, sino para cualquier tipo de hechos. Los únicos casos son las suficientes probabilidades de ser tan provechosos como para que merezca la pena dedicarle nuestra atención, son aquellos en los cuales el espíritu religioso es inconfundible y externo. Las manifestaciones más débiles de éste las podemos pasar por alto tranquilamente. Esta es, por ejemplo, la relación total ante la vida de Frederick Luther Lampson, cuya autobiografía titulada Confidencias prueba que fue un hombre harto afable. Estoy tan designado a mi destino que no me duele demasiado pensar que debo abandonar el llamado agradable hábito de la existencia, la dulce fábula de la vida. No me importa volver a vivir mi desaprovechada vida prolongando así mi tiempo. Aunque parezca mentira, no tengo gran apetencia de ser más joven. Me someto con un escalofrío en el corazón. Me someto humildemente porque el designio divino, mi destino fijado, temo el progreso de enfermedades que me conviertan en una carga para quienes me rodean y amo. No dejarme desaparecer tan silenciosa y confortablemente como pueda, dejar llegar al final si la paz lo acompaña. No creo que haya mucho que decir sobre este mundo o sobre nuestra estancia en él, pero Dios gustó de colocarnos en él y también a mí me ha de satisfacer. Decirme qué es la vida humana. ¿No es la felicidad mutilada, problemas y cansancio, cansancio y problemas, con una inundada y engañosa expectación de un mañana mejor? En el mejor de los casos, tan solo es un niño rebelde, con quien se ha de jugar animoso para mantenerlo tranquilo hasta que se duerma y termine la preocupación. Se trata aquí de un estado de ánimo tierno, complejo, obediente y simpático. Yo no pondría ninguna objeción en considerarlo un estado de ánimo religioso, aunque me arriesgo a decir que a muchos de nosotros puede parecernos demasiado lánguido y desanimado para merecer tan buen hombre. Pero a la postre, ¿qué importa si consideramos o no religioso un estado de ánimo como este? En cualquier caso es harto insignificante para nuestra instrucción y su poseedor lo describió en términos que no habría usado, de no estar pensando en otras disposiciones de ánimo más decididamente religiosas y con las que se cree capaz de competir. En estos estados más enérgicos es donde se plantea nuestra cuestión y podemos permitirnos dejar correr el límite incierto y las notas menores. En estos casos extremos estaba pensando cuando afirmé hace un momento en la religión personal, incluso sin teología ni ritual, encarna algunos elementos que la simple y pura moralidad no posee. Recordar que lo prometido señala cuáles son. Ahora puedo expresar de manera más general lo que estaba pensando. Se afirma que la expresión preferida por nuestra trascendentalista de Nueva Inglaterra, Margaret Fuller, era «acepto el universo», y el comentario sardónico de Thomas Carlyle, cuando alguien se la repitió, fue «Dios mío,
más me vale. En el fondo, todo el asunto de la moralidad y la religión se encuentran en nuestra manera de aceptar el universo. ¿Lo aceptamos únicamente de mala gana y parcialmente, o de corazón y en su conjunto? ¿Nuestras protestas contra alguno de los aspectos son radicales e implacables o pensamos que, aun con sus cosas malas, siempre hay formas de vida que nos llevan a lo que es bueno? Si aceptamos el conjunto, lo hacemos aturdidos por la sumisión, o bien hacemos con aprobación entusiasta. La moralidad simple y pura acepta la universal ley del todo y la reconoce y obedece, pero debe hacerlo con el corazón apesumbrado y triste sin dejar de sentirla como un yugo. La sumisión ciega queda atrás y toma su lugar una forma bienvenida que puede situarse en la escala entre la serenidad gozosa y la alegría entusiasta. Existe una tremenda diferencia emocional y práctica entre el aceptar el universo en el aire gris e incoloro de la resignación estoica ante la desgracia, o aceptarlo con la apasionada alegría de los santos cristianos. La diferencia es tanta como la media entre pasividad y actividad, humor agresivo y defensivo, aunque los escalones para pasar de un estado a otro son graduales. Y pese a los estadios intermedios que representan diferentes individuos son numerosos, cuando pones juntos los extremos para compararlos, se observan dos universos discontinuos que se enfrentan a nosotros y exigen para pasar uno al otro y vencer un punto crítico. Al comparar las exclamaciones estoicas con las cristianas, descubrimos bastante más de una mera diferencia doctrinal. Más bien están separadas por un diferente tono emocional. Cuando Marco Aurelio medita sobre la razón eterna que ha ordenado las cosas, hay un helado estremecimiento de sus palabras difícil de percibir en un texto religioso judío e imposible en un cristiano. El universo es aceptado por todos estos escritores. Pero ¿qué faltó de pasión y exultación para el espíritu del emperador romano? Compara esta frase: si los dioses no se preocuparan por mí o de mis hijos, alguna razón habrá. Con el grito de Job: aunque me extermine, todavía creeré en él. Y veré inmediatamente la diferencia que nos hablaba. El estoico acepta la sumisión del propio distinto personal al animal mundi, que existe para ser respetada y para que nos sometamos a ella, pero el Dios cristiano existe para ser amado y la diferencia de atmósfera emocional es como la media entre el clima ártico y los trópicos, aunque el resultado de aceptar sin queja las condiciones reales queda, al parecer, en términos abstractos casi idénticos. El deber de un hombre, dice Marco Aurelio, es confortarse y esperar la resolución natural de no enojarse, sino encontrar estímulo únicamente en esos pensamientos. Primero, que no ocurrirá nada de lo que conforme con la naturaleza del universo, y segundo, que no debo hacer nada de lo contrario a Dios ni a mi deidad interior, porque ningún hombre se puede obligar a pecar. Él es un absceso en el universo que se reitera y separa de la razón de nuestra común naturaleza, porque está descontento de las cosas que suceden. La misma naturaleza que las produce la ha creado Él. Así, pues, aceptamos todo lo que pasa, aunque parezca desagradable, porque lleva la salvación del universo y la prosperidad y felicidad de Zeus, porque Él no habría hecho en nadie lo que ha hecho si el conjunto sí fuese útil. La integridad de la totalidad se mutila si cortas alguna cosa, y algo cortas en la medida de sus fuerzas cuando estás insatisfecho, y en alguna medida también puede decirse que la suprimes. Compara ahora esta actitud con la del antiguo autor cristiano Theology Grammatic. Cuando los hombres son iluminados por la luz verdadera, renuncian a todo deseo y preferencia, y se encomiendan y comprometen ellos mismos y cuantas cosas hay al Dios eterno, de modo que cada hombre iluminado puede decir: estaría contento de ser para el Dios eterno lo que para su propia mano es para el hombre. Tales hombres se hallan en un estado de libertad, porque han perdido tanto el miedo al dolor y al infierno como la esperanza de recompensa en el cielo, y viven en total sumisión al Dios eterno, en la perfecta libertad del amor ferviente. Cuando un hombre se considera a sí mismo y comprende quién es y qué es, y se descubre vil, malvado e indigno, se sumerge en tan profunda humillación que le parece razonable que toda criatura del cielo o de la tierra se alce contra él.
Por consiguiente, no deseará ni osará desear estar desconsolado, y no se afligirá por sus sufrimientos, porque son justos a sus ojos y no tiene nada que recriminar al respecto. Eso es lo que significa el arrepentimiento del pecado, y no encuentra consuelo quien penetra en este infierno. Dios no abandona al hombre en él, sino que le protege con su mano de manera que no debe desear mirar otra cosa que no sea el del Dios eterno. Por ello, cuando el hombre solo le interesa y desea al Dios eterno, y no se busca a sí mismo ni sus cosas, solo el honor de Dios, participa de todo género de alegría, bienaventuranza, paz, reposo y consuelo. Y de este modo el hombre penetra desde ese momento en el reino celestial. El infierno y el cielo son dos caminos buenos y seguros para el hombre, y quien en verdad los encuentra es feliz. ¿Hasta qué punto llega a ser más activo o positivo el impulso del escritor cristiano para aceptar su lugar en el universo? Marco Aurelio aceptó el esquema. El teólogo alemán está de acuerdo, literalmente sale corriendo a abrazar los decretos divinos. Es cierto que en ocasiones los estoicos pueden experimentar algo semejante a la intensidad del sentido cristiano como en el pasaje de Marco Aurelio tan frecuentemente citado. Todo lo que es armonioso para ti, oh universo, armoniza conmigo. Nada ocurre demasiado temprano ni demasiado tarde, sino para ti acontece en su justo momento. Para mí todo es fruto, si lo traen tus estaciones. Oh naturaleza, todas las cosas provienen de ti, son tuyas y a ti te retorna, dice el poeta. Amada ciudad de Cécrops, ¿y tú no dirás amada ciudad de Zeus? Comparar, sin embargo, un mensaje tan devoto como este con una genuina efusión sentimental cristiana y parecerá algo frío. Comencemos, por ejemplo, con la imitación de Cristo. Señor, vos sabéis que es lo mejor, dejad que aquello esto suceda como queréis. Dad lo que queráis, tanto como queráis haced conmigo lo que creáis mejor, y será vuestro honor. Ponedme donde vos queráis y hacedme libre de mi vuestro deseo en todas las cosas. ¿Cómo podría ser malvado si, estás a mi lado? Preferiría ser pobre contigo que rico sin ti. Preferible ser contigo un peregrino en la tierra que ser sin ti, poseer el cielo donde no encontré. Ahí está el cielo donde tú estás. Contemplaremos la muerte y el infierno. Es una buena norma filosófica cuando estudiamos el significado de un órgano preguntar por el tipo de acción más peculiar y característica del mismo y buscar su tarea en aquella de sus funciones que ningún otro órgano puede ejercer. Posiblemente se valida la misma máxima en nuestra actual pesquisa. La esencia de las experiencias religiosas, aquello por las que los deberíamos juzgar, en la última instancia debe ser ese elemento o cualidad suya que no podemos encontrar en ningún otro lugar, y esa cualidad naturalmente más señalada y fácil de percibir en las experiencias religiosas más unilaterales, exageradas e intensas. Cuando compramos estas experiencias intensas con esas otras más tediosas, tan frías y razonables, que nos sentimos tentados a llamarlas filosóficas antes que religiosas, encontramos una característica completamente distinta. Esta característica, me parece, ha de ser considerada la diferencia prácticamente primordial de la religión, según nuestros propósitos, y podemos constatarlo comparando la mente de un cristiano, según la concepción abstracta con la moralista concebida de manera similar. Una vida es viril, estoica, moral o filosófica en la medida que está menos influenciada por consideraciones personales insignificantes y en mayor medida por fines objetivos que exijan energía. Aunque esa energía comporte problemas y sufrimientos personales, esto representa el lado bueno de la guerra, en tanto que pide voluntarios, y con respecto a la moralidad, la vida es una guerra y el servicio del altismo constituye un tipo de patriotismo cósmico que también exige voluntarios. Pese a todo, un hombre enfermo incapaz aparentemente de militar puede proseguir la batalla moral, puede desviar la atención de su futuro, ya sea él en este mundo o en el próximo. Se puede entrenar para hacerse la diferente a los inconvincentes del presente y sumergirse en cualquier interés objetivo que todavía resulta inaccesible. Puede,
Atender las noticias públicas y simpatizar con los asuntos de los otros puede cultivar hábitos alegres y callar sus miserias. Puede contemplar cualquiera de los aspectos ideales de la existencia que su filosofía le muestra y practica cualquier deber con la paciencia, la resignación y fe que su sistema ético requiera. Este hombre vive en su estrato más amplio y elevado. Es un hombre libre de cuerpo ligero y no un esclavo uncido. A pesar de todo, le falta una cosa que el cristiano par excelente. Por ejemplo, el santo místico y ascético posee una gran medida y que le convierte en un ser humano de denominación completamente diferente. El cristiano también rehúsa la actitud pálida y malhumorada del enfermo yaciente, y las vidas de los santos están llenas de cierto tipo de crueldad para que las condiciones enfermizas del cuerpo, como probablemente no encontraremos en ningún otro documento humano. Sin embargo, mientras el simple rechazo moralista implica un esfuerzo de voluntad, el rechazo cristiano es el resultado del entusiasmo de un tipo más elevado de emociones, presencia del cual no se requiere ningún ejercicio de la voluntad. El moralista deberá contener la respiración y tensar los músculos, y mientras esta actitud atlética sea posible, todo irá bien. Para la moralidad es suficiente, pero la actitud atlética tiende siempre a fracasar y lo hace inevitablemente, incluso en los más robustos, cuando el organismo comienza a decaer o cuando miedos morbosos invaden la mente. Sugerir esfuerzo personal y voluntad a alguien afligido por sentimientos de impotencia irremediable es sugerir lo imposible. Lo que desea es ser consolado en su flaqueza, sentir que el espíritu del universo se afirma y reconoce, a pesar de su debilidad y aflicción. Al fin y al cabo, todos somos unos fracasados indefensos. Aquellos que entre nosotros más sanos y mejores estamos hechos de la misma arcilla que los lunáticos y los presos. Y, al final, la muerte alcanza al más robusto. Y cuando percibimos todo esto nos invade un sentimiento tal sobre la vanidad y la provisionalidad de nuestra voluntaria carrera, que toda nuestra moralidad parece con el propósito que esconde una herida que nunca podrá sanar, y todo nuestro bienestar parece como el sucedáneo más vacío de aquel bienestar en el que tendríamos que basar nuestras vidas, pero helo aquí, no lo están. Al llegar a este punto, la religión se constituye en lo que viene a rescatarnos y sujeta nuestro destino en sus manos. Hay un estado de ánimo que los hombres religiosos conocen como los otros, para lo que la voluntad de la afirmación y mantenimiento quedó desplazada por lo del cerrar la boca y ser ante las inundaciones y las plagas del Señor. En tal estado de ánimo, lo que más temíamos se convirtió en la morada de nuestra seguridad, y la hora de nuestra muerte moral se convirtió en el día de nuestro nacimiento espiritual. Se acabó el tiempo de tensión de nuestra alma y ha llegado el de la tranquilidad feliz, el del respirar profundo y tranquilo, el del presente eterno sin tener que preocuparse por un futuro desacorde. El miedo no se mantiene como un vilo como pasa con la manera de la moralidad, sino que éste resulta positivamente destruido y disipado. Veremos muchos ejemplos de este estado de ánimo gozoso en otras conferencias del presente ciclo. Verán también qué cosas más intensamente apasionadas pueden ser religión en sus vuelos más elevados, como el amor, la ira, la esperanza, la ambición, los celos, como cualquier otra impaciencia o pulsión instintiva. Añade a la vida una fascinación que no es racional ni lógicamente deducible de ninguna otra cosa. Esta fascinación que llega como un regalo cuando llega un presente de la gracia. Nos dirán los teólogos, es o no es para nosotros y las personas que no pueden estar poseídas por la fascinación, como tampoco pueden enamorarse de una mujer determinada por un simple mandato. De este modo, el sentimiento religioso constituye una adicción absoluta a la esfera de la vida real del sujeto, proporcionándole una nueva esfera de poder. Cuando la batalla exterior se ha perdido y el mundo exterior se rechaza, redime y vivifica el mundo interior que, de otra manera, sería un yerno vacío. Si la religión ha de significar alguna cosa definida, me parecerá que habríamos de asumirla como si significase esta dimensión emotiva añadida.
ese temblor entusiasta de adhesión, donde la moralidad, estrictamente dicho, solo puede inclinar la cabeza y asentir. Para nosotros nada más habría de significar este nuevo horizonte de libertad, la nota dominante del universo, que suena en nuestros oídos y una posesión eterna y extensa ante nuestros ojos. Este tipo de fruición, en lo absoluto y eterno, es lo que encontramos solamente en la religión. Difiere de toda alegría corporal, de todo gozo del presente, por ese elemento de solemnidad, y es una cosa difícil de definir de manera abstracta, pero algunas de sus características son bastante patentes. Un estado de ánimo solemne no es nunca ordinario ni simple, y parece que contiene en cierta medida su opuesto. La alegría solemne conserva algo de amargo en su dulzor. La tristeza solemne es aquella a la que internamente sentimos, pero hay escritores que al darse cuenta de que la alegría suprema es la prerrogativa de la religión, olvidan las tantas complicaciones y la llaman religiosa toda felicidad como tal. Mr. Havelock Ellis, por ejemplo, identifica la religión con el ámbito de la liberación de estados de ánimo opresivos. Las funciones más simples de la vida fisiológica pueden producir emociones religiosas. Todo aquel que conozca un poco los místicos persas sabe que el vino puede ser contemplado como un instrumento religioso. En realidad, en todos los países y en todas las épocas, alguna forma de liberación física estuvo íntimamente asociada con el culto. Hasta la expansión momentánea del alma de la risa, aunque alcance un punto leve, es un ejercicio religioso. Cuando un impulso proveniente del mundo estimula el organismo y el resultado no es ni malestar ni dolor, ni tan solo la contradicción muscular de la virilidad, sino una expansión gozosa de toda alma. Aquí hay religión. Es el infinito que deseamos y navegamos contentos en cada pequeña ola que nos promete conducirnos allí. Pero tan clara identificación de la religión, con todas y cada una de las formas de felicidad, deja al margen la peculiaridad esencial de la felicidad religiosa. La felicidad más corriente que podemos tener es el desahogo que proporciona nuestras evasiones momentáneas de los males conocidos o temidos, pero en sus encarnaciones características, la felicidad religiosa no constituye un simple sentimiento de huida, no se preocupa de escapar consciente del mal como una forma de sacrificio interiormente, sabe que está vencido de manera permanente. Si preguntamos cómo, pues la religión soporta espinas e incluso la muerte, y en cada acto anula la aniquilación, no lo puede explicar. Ya es como un secreto particular de la misma, y para entenderlo tendríamos que haber experimentado sentimientos religiosos de los más extremados. En los ejemplos posteriores, y sobre todo en el tipo de conciencia religiosa más simple y de malestar más sana, encontraremos este espíritu sacrificial tan complejo, según el cual una felicidad superior vence a la tristeza inferior. En el Louvre encontramos un cuadro de San Ángel, el Guido Reni, con el pie sobre el cuello de Satanás. La riqueza de la pintura es debida, en gran parte, a la presencia de la figura del diablo. La riqueza de su significado alegórico también es debida a dicha presencia. Es decir, el mundo es más rico porque existe el demonio, mientras podamos tener el pie sobre su cuello. Para la conciencia religiosa, es esta precisamente la posición en que se encuentra el demonio, el príncipe negativo o trágico, y por esta razón la conciencia religiosa es tan rica desde el punto de vista emocional. Veremos cómo en algunos hombres y mujeres toma una forma monstruosamente ascética. Hay santos que, literalmente, se han alimentado del principio vengativo, en la humillación, las privaciones y en el pensamiento constante de los sufrimientos, e incluso de la muerte. Sus almas se alegraban en la misma proporción en que su estado interior se hacía más intolerable. Ninguna emoción que no sea la emoción religiosa puede llevar al hombre hasta el extremo. Y, por esta razón, cuando nos planteábamos la pregunta del valor de la religión para la vida humana, pienso que habríamos de buscar la respuesta entre los ejemplos más violentos y no entre aquellos matices más moderados.
Si abordamos el fenómeno que estudiamos para comenzar en su forma más aguda, más tarde podremos matizar cuanto queramos. Y si en estos casos, que nos resultaran tan impulsivos según nuestra forma mundana de juzgar, nos encontramos empujados a reconocer el valor de la religión y a tratarla con respeto, se habrá demostrado en cierta manera su valor a largo plazo para la vida. Al distanciarnos y atenuar las extravagancias, inmediatamente habremos de pasar a tratar los miles en su dominio legítimo. El hecho de haber frecuentado tanto la excentricidad y tan extremadamente de más nos dificulta la tarea. ¿Cómo puede ser la religión al respecto la función más importante de todas las funciones humanas? ¿Cómo podemos preguntarnos si cada manifestación al respecto ha de ser a cambio corregida, atenuada y recortada? Esta tesis suena una paradoja imposible de sostener razonablemente, aunque creo que algo parecida habrá de resultar nuestra conclusión final. La actitud personal que el individuo se ve obligado a tomar delante de lo que percibe como divinidad. Y recordar que esta es nuestra definición, revelará una actitud débil y sacrificada, es decir, habrá que reconocer al menos una cierta dosis de dependencia ante la gracia y practicar la renuncia en una medida más o menos grande para salvarle el alma. La constitución del mundo donde vivimos lo requiere. Pero cuando todo se ha dicho y todo se ha cumplido, nos encontraremos en última instancia absolutamente dependientes del universo y nos vemos atraídos y empujados por sacrificios y renuncias observados y aceptados deliberadamente, al igual que nos vemos empujados hacia posiciones de reposo permanentemente y en los estados de ánimo que nos satisface la categoría de religiosos. La renuncia que presenta como la imposición de necesidad y sacrificio es el mejor de los casos, que ha sido aceptada sin ninguna queja. En la vida religiosa, por el contrario, las renuncias y los sacrificios están positivamente unidos, e incluso se añaden sacrificios innecesarios para la felicidad pueda aumentar. Así la religión vuelve fácil y agradable lo que en cualquier caso es necesario. Y si fuese el único medio de conseguir este resultado, su importancia vital como facultad humana sería reivindicada de manera indiscutible. Deviene un órgano esencial de nuestra vida que realiza una función que ninguna otra parcela de nuestra naturaleza puede llevar a término con éxito. Desde el punto de vista puramente biológico, esta es la conclusión a la que, tal como entiendo ahora, llegaremos inevitablemente. Y más aún, llegaremos siendo el método de demostración puramente empírico que esboce en la primera conferencia. En las otras funciones de la religión como revelación metafísica por el momento no diré nada. Sin embargo, anunciar los términos de una investigación es una cosa y alcanzarlos con seguridad es otra. Propongo que en la conferencia siguiente abandonemos las generalidades extremas que nos absorbieron hasta ahora y comencemos nuestro viaje dirigiéndonos directamente a los hechos concretos.